Vamos a resolver el ejercicio de julio de 2018, opción B, pregunta 4. El enunciado me dice: un material transparente de índice de refracción n igual a 2 se encuentra situado en el aire y limitado por dos superficies planas no paralelas que forman un ángulo alfa. Sabiendo que el rayo de luz monocromática que incide perpendicularmente sobre la primera superficie emerge por la segunda con un ángulo de 90 grados con respecto a la normal, como se muestra en la figura, determine el apartado A, el valor del ángulo límite para la incidencia material-aire y el valor del ángulo alfa. En el apartado B, el ángulo de incidencia de un rayo en la primera superficie para que el ángulo de emergencia por la segunda sea igual que él. Como dato me dan el índice de refracción del aire, n igual a 1. Vamos a empezar con el apartado A. Lo primero que tenemos que saber es que si el rayo incide perpendicularmente sobre la normal, no se va a desviar y va a seguir en línea recta. Por lo tanto, como el ángulo con el que incide respecto a la superficie son 90 grados, respecto a la normal van a ser 0, el ángulo con el que se refracta este rayo respecto a la superficie también van a ser 90 grados. Respecto a la normal también será 0. Me piden el ángulo límite en la superficie material-aire para que ocurra una reflexión total, es decir, que se refracte con 90 grados. Me piden entonces este ángulo de aquí y también me piden el ángulo alfa, que lo tenemos dibujado en nuestro dibujo. Para empezar, vamos a trabajar con la ley de Snell para la refracción. La ley de Snell me dice que el índice de refracción del material por el seno del ángulo límite va a ser igual al índice de refracción del aire por el seno del ángulo refractado, que en este caso son 90 grados. Sabemos que el seno de 90 es igual a 1, por lo tanto al multiplicar es como si no estuviese, y podemos decir entonces que el seno del ángulo límite es igual al índice de refracción del aire dividido el índice de refracción del material. Por lo tanto, el ángulo límite será igual al arcoseno del índice de refracción del aire dividido entre el índice de refracción del material. Sustituyendo los valores que tenemos, obtenemos un ángulo límite de 30 grados. Una vez que sabemos el ángulo límite, podemos ver en nuestro dibujo que este ángulo de aquí, llamémosle beta, se va a relacionar con el ángulo límite. ¿Por qué? Porque los dos son complementarios, es decir, el ángulo límite más beta van a sumar 90 grados. Por lo tanto, sabemos que beta será igual a 90 menos el ángulo límite, es decir, 90 menos 30, 60 grados. Una vez que hemos calculado cuánto vale beta, sabemos que en un triángulo, los tres ángulos que forman un triángulo suman 180. Si nos fijamos en el triángulo que forman las dos caras del prisma y el rayo de luz que viaja por dentro del prisma, podemos decir que el ángulo alfa más los 90 grados del ángulo refractado en la primera cara más beta van a sumar 180. De aquí me piden despejar alfa, que va a ser igual a 180 menos 90 menos beta. Es decir, 180 menos 90 menos 60, alfa tendrá que ser 30 grados. Con esto ya tengo hecho el apartado A. En el apartado B me piden el ángulo de incidencia de un rayo en la primera superficie para que el ángulo de emergencia por la segunda sea igual que él. En este caso la situación que tenemos es esta y lo que queremos es que el ángulo de incidencia en la primera cara, I1, sea igual al ángulo refractado en la segunda, R2. Para que el ángulo de incidencia en la primera cara y de emergencia en la segunda sean iguales, por geometría, y dado que es el mismo cambio de índice de refracción aire-material, material-aire, el ángulo refractado en la primera cara y el incidente en la segunda también tienen que ser iguales. Si nos fijamos aquí I2 y aquí R2 tienen que ser iguales. Sabemos que alfa son 30 grados, lo hemos calculado en el ejercicio anterior, y si R2 e I2 son iguales, este ángulo beta y este ángulo gamma también tienen que ser iguales, dado que son los complementarios porque suman 90 grados. Por lo tanto, fijándonos en el triángulo superior formado por alfa, beta, gamma, sabemos que alfa más beta más gamma suman 180, pero como beta y gamma son iguales, alfa más 2 beta o más 2 gamma, da igual, son 180. De esta manera, saco que beta son 150 partido por 2, o lo que es lo mismo, 75 grados. Como ya sé cuánto vale beta, por la ley de Snell, puedo calcular cuánto vale el ángulo de incidencia en la primera cara. Voy a tener entonces que el índice de refracción del aire por el seno del ángulo incidente en la primera cara va a ser igual al índice de refracción del material por el seno del ángulo refractado en la primera cara. El ángulo refractado en la primera cara, dado que sé cuánto vale beta, que son 75 grados, si me fijo en esta parte de aquí, sé que R1, el ángulo refractado en la primera cara, más beta, suman 90 grados.
De ahí saco que R1 son 15 grados. Una vez que tengo hecho esto, sé que el seno del ángulo incidente en la primera cara será igual al índice de refracción en el material dividido entre el índice de refracción del aire por el seno de R1, que son esos 15 grados. Es decir, el índice de refracción 1 va a ser igual al arcoseno, sustituyo ya los datos, de 2 partido por 1 por el seno de 15. Y eso me da un ángulo de incidencia de 31,2 grados. Para ver mejor la situación que hemos explicado de que los ángulos R1 e I2 deben ser iguales, si aplicamos la ley de Snell, en la primera cara tendremos que, y en la segunda cara, dado que queremos que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí sean iguales, y sabemos que este índice de refracción y este índice de refracción es el mismo, tenemos que este lado de la igualdad tiene que ser igual a este lado de la igualdad. Dado que el índice de refracción del material es igual en los dos, sabemos que el ángulo I2 y R1 tienen que ser iguales.